Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio para decir las cosas como son. Y tengo que empezar este programa confesándoles algo. No tendría el texto adecuado para poderles transmitir que todos los seres humanos alguna vez fuimos niños y que muchas veces esos niños han sido abusados de alguna manera. 1 de cada 4, 1 de cada 3 niñas, 2 de cada 5 niños. ¿Cómo definir con palabras el dolor, la vulnerabilidad, el terror, los ataques de pánico posteriores, sin perjuicio del daño físico que nuestros niños han padecido durante muchísimas generaciones? Tal vez hoy lo que esté pasando es que estemos hablando más del tema, que ya no tengamos tanta vergüenza de nosotros mismos, de la calidad de sociedad en la que nos hemos convertido en el mundo, y podamos decir de frente que sí, que existen en una escuela 100 niños abusados. Pero más allá de ese dolor, o mejor dicho, acompañando ese dolor, también tenemos que invertir tiempo, fuerza y esperanza. ¿En qué? En hacer justicia. Gentilmente, la doctora Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas y Galápagos, ha aceptado nuevamente esta invitación para hablar del tema. ¿Cómo ha salido al encuentro la justicia frente a este crimen imperdonable, intolerable, que es el de abusar a las niñas y niños? Gracias, doctora, por nuevamente estar con nosotros en este programa. Y bueno, y la primera pregunta es un poco de ser humano a ser humano, más que de mujer a mujer, más que de madre a madre, es de toda esa experiencia que usted ha podido recoger. ¿Cómo puede resumir la sensación de la víctima y de las familias cuando se dan estos temas? En una sola palabra: dolor. Dolor. Es como funcionarios, pues nos sentimos impotentes cuando vemos este tipo de casos. En el 2008, cuando no teníamos cámara de Gesell, cuando no teníamos WAPIS, en la unidad de atención de peritaje integral, estar cerca a la víctima ocasionaba un desgaste emocional único como fiscales, porque claro, como fiscales no tenemos esa capacidad de controlar nuestras emociones, y como bien lo dijo usted, no dejamos de ser seres humanos. Que nos afecta ver una víctima tan pequeña en manos de un agresor. Eso nos ha motivado a avanzar en este tema y ser parte de varias campañas, porque el dolor que uno siente como funcionario es inmenso, no digamos la víctima y sus familiares, ¿no? Y una historia, muchas historias de ese dolor y de esa fuerza, de ese deseo por la justicia, tiene que ver con el siguiente reportaje, que lo vamos a compartir en este momento para luego volver a conversar con la doctora Patricia Morejón. Ahí les va la siguiente historia. Que la escuela es nuestra segunda casa. Así nos decían desde pequeños nuestros padres y profesores, pero en la actualidad la realidad es otra. Para varios niños, ir a la escuela se ha convertido en una verdadera pesadilla. Lloraba y tenía miedo, porque decía que le habían amenazado que me iban a meter a mí y a él también. Y ahí no quería ir al baño solo, no quiere ir al baño solo, quiere que yo lo acompañe. Ese es el caso del hijo de Marta. Así es como llamaremos a la madre de uno de los niños abusados del colegio Réplica Aguirre Abad, quien nos cuenta que todo empezó este 14 de septiembre del 2017, cuando su niño de 7 años llegó con un golpe en la cabeza. Él me comentó que el profesor lo había empujado contra la pared y eso le ocasionó el golpe ocasionado. Y mi hijo me dice que es porque no le hacía caso al profesor, el profesor enojado lo había empujado. Después de 15 días, el hijo de Marta empezó a tener cambios agresivos en su comportamiento. Esto generó la preocupación de ella y empezó a sospechar que algo andaba mal. Y le dije si alguien aquí en mi casa lo estaba abusando. Comencé a nombrarle a sus hermanos, a mi papá, a los tíos, a todos. Él me dijo que no. Entonces yo digo, mi hijo pasa aquí en la casa y en la escuela. Entonces le digo, entonces en la escuela, le digo, hijo, en la escuela hay alguien que te está topando, algún profesor. Mi hijo me dijo que sí. Al escuchar la confesión de su niño y darse cuenta de que era una víctima de abuso sexual, Marta nunca se imaginó la clase de atrocidades a las que su hijo era sometido. Cosas horribles de que este profesor cuando él iba al baño se metía, se bajaba el pantalón, le ponía el pipí en la boca, le ponía atrás donde él hace popó, también le ponía
la boca en el pipí de mi hijo y le hacía doler, lo amarraba, le daba de meado, que orinaban en una botella y se lo daban a tomar, le pegaban. Pero eso no era todo. Marta pudo confirmar que no era solo su niño quien sufría de abusos sexuales. 3 menores más también eran víctimas en esta historia, con la diferencia que los padres de los mismos desconocían lo sucedido. Al parecer dice que ellos eran amenazados, que los amenazaban con un cuchillo diciéndole que si ellos hablaban los iban a matar a ellos y a la mamá. El caso ahora está en manos de la Fiscalía, en donde esta madre, viuda de 39 años, pide que se haga justicia y anhela pronto olvidar este tema, por el bien de ella y el de su hijo. Yo que se haga justicia, yo lo que exijo es que ya me hagan rápido esa cámara S porque yo no quiero volverle a topar este tema. Pero ¿cómo prevenir que nuestros hijos sean víctimas de abuso sexual? La psicóloga Cecilia Viteri recomienda a los padres de familia tener una buena comunicación con sus hijos. Explicarles cuáles son sus partes íntimas y qué es lo permitido y qué es lo no de hacer. Entonces hay que enseñarles tanto a identificarlas y de saber que tienen que protegerlas como a respetarlas y no permitir que ellos toquen a otros niños. En instituciones educativas y hogares, el número de denuncias de abuso sexual en niños ha incrementado. Y aunque suene irónico, según datos estadísticos, se llega a la conclusión que la mayor cantidad de abusos se dan ahí, justo en los 2 lugares que nuestros padres nos enseñaron a verlos como nuestras 2 casas. Reportó para Max TV Online, Lency Rodríguez. Sí, es tan difícil para los seres humanos poder encerrar en una palabra el dolor, la ira, la vergüenza. Patricia, una de las tantas preguntas en medio de este horror es, ¿qué pasa por la cabeza del abusador? ¿Acaso la mente humana es tan perversa que puede sentir placer del daño y de la tortura que se le hace a un indefenso? Bueno, el agresor en ciertos casos, o en la mayoría de los casos, también ha venido siendo víctima de un abuso sexual. Es lo que se llama la cadena de violencia. Es decir, no curamos a tiempo estas heridas. De hecho, el abusado sexualmente jamás cura las heridas. Siempre tendrá una cicatriz eterna, una cicatriz que no la curará ni con el pasar del tiempo, ni siquiera con las terapias psicológicas que se les puede dar. Es cuestión inclusive de la persona salir adelante con esa cicatriz. Pero en ciertos casos se ha comprobado que las personas que abusan de otro niño han sido abusados o la educación que se le ha dado no era la correcta. Es un tema cultural porque también, digamos las cosas como son. Antes las familias contrataban empleadas domésticas para que le hagan el favor al niño de la casa y lo lleve de la mano a la curiosidad sexual. Es decir, siempre viendo del que se considera menos, aquel que queremos ver como poca cosa, que sea objeto sexual para la curiosidad o el primer encuentro sexual. Hemos oído hasta políticos diciendo, yo llevo a mis hijos a los burdeles, o sea, ¿qué pasó? O sea, un tema cultural muy arraigado. Sí, es un tema de cultural, un tema de valores, un tema de cambiar la manera de educar a nuestros hijos, ¿no? Primero, pues, a la mujer hay que respetarla, no porque sea menos, no porque tiene que estar en la casa, no porque debe saber cocinar. A la mujer hay que respetarla porque es un ser humano. Y eso es lo que tenemos que dar el mensaje a nuestros hijos, a las personas, a los alumnos, a todo el mundo. Las mujeres somos seres humanos y como tal nos deben tratar. Por eso es que hemos buscado siempre la igualdad ante el hombre, porque no cambiamos nada la esencia de seres humanos. Y luego pues la educación que damos a nuestros hijos. Eso de decir que solo las niñas lavan los platos y los hombres están en la calle, que el hombre puede salir a la calle sin ningún problema y que la niña no, es decir, la manera de educar nuestra. Tenemos que educarle de una manera que sepa no solo respetar a la mujer porque es como el pétalo de la flor, porque no somos rosas, somos seres humanos, y hacer trabajos de forma igualitaria. Y lo más importante que hemos visto ahora en este tema de las escuelas, que yo sí creo que se debe mencionar, es que la educación que nos han transmitido desde hace muchos años, María Josefa, es que nos cuidemos siempre del extraño. Entonces, claro, vamos en un bus, vamos en un taxi, vemos una persona que no es muy agraciada físicamente y cogemos la cartera inmediatamente. Pero si vemos una persona bien vestida, una persona muy simpática, no nos ponemos a la defensiva. ¿no? Sentimos hasta seguridad. Seguridad. Y lo
lo que es peor, siempre salude al tío, abrace al tío, dele un beso al primo, quiérale al tío, y ahí es donde viene ese choque de valores, que lo resume espectacular Ronald Summit en una obra que lo hace. Dice, claro, ¿por qué no denuncia a la víctima? Porque viene ese choque de valores. Primero el secretismo, el chantaje, la humillación, la vergüenza, y luego eso de que, ¿qué pasó? A mí me dijeron que era mi tío, que era mi hermano, que era el vecino, que era cualquier persona que yo debo respetar, y esta persona no me respeta. Porque lo que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros primos, sobrinos, a todos los niños, es a que se protejan de la persona que está cerca, ya no del extraño. Y eso yo pienso que eso es lo más doloroso, ¿no? Ver que ese ataque que irrumpió, que violó este proceso emocional, este vínculo mental con la sexualidad, fue roto, fue golpeado por alguien que debió es amarnos y protegernos. El padrastro, el padre, el hermano mayor, el tío, el abuelo, ellos fueron los que rompieron ese balance normal del crecimiento. Pero ahí también la familia vuelve a ser cómplice, diciendo, caramba, es que estaba borracho, es que tiene muchos problemas, es que se desahogó, ahí le hizo ese mal, pero bueno, vamos a salir adelante. Y la otra es el tema económico. Es que si yo le denuncio a mi marido, ¿cómo vivo? Mejor nomás que viole a mi hija. ¿Algo así funciona? Sí, todavía tenemos aquello. Por eso es que nosotros como Fiscalía Provincial estamos siendo parte de varias campañas. Una de esas que usted conoce, María Josefa, es Amiga No Está Sola, que a mí me encanta, empezando por el nombre, me encanta, título, sí. Amiga No Está Sola, porque eso es lo que debe saber la víctima, que ella ahora ya no es como antes, que ahora hay instituciones, no solamente la Fiscalía para investigar, hay instituciones públicas y privadas que estamos interesadas en que estos delitos no queden en impunidad, porque si ya son denunciados, tienen que avanzar con la denuncia. Y si no son denunciados todavía pueden hacer, pero lo que usted dice, no ser cómplices de un daño emocional posterior, porque las personas, aunque digamos, entre comillas, que he superado algún tipo de abuso sexual, porque recordemos que el abuso sexual no solamente es violación, el acceso carnal, sino todo tipo de acoso a la persona que le mira, que le toca. A los niños, eso claro, también es entendido. Por supuesto, el que le toquen, el que le miren, el que le den el beso en la boca, una persona extraña, pues el profesor no le puede dar un beso en la boca, la profesora no le puede dar un beso en la boca, porque en el Código Orgánico Integral Penal ya no se habla solo de víctima mujer. La víctima es ahora un niño. De hecho, nosotros tenemos estadísticas en la que va pues en escala muy progresiva el abuso a niños, por cualquiera de las vías. Entonces, las personas que son víctimas, si bien es cierto, todavía hay un bloqueo patrimonial, que no quiero denunciar, no me quiero meter en líos, tiene que prevalecer la seguridad del niño, niña y adolescente. Sí, nosotros tenemos una fundación que conocemos, se encarga de receptar a las víctimas de violencia sexual en situación de riesgo, porque las madres no quieren denunciar o creen más en el adulto que en el niño. Y hablar de esa fundación, cómo llamar, a dónde ir, cómo hacer para que en el caso que usted esté siendo víctima de abuso pueda acercarse, y también para saber cómo van los números, qué dicen las sentencias, la finalización de los procesos. Vamos a seguir conversando con la fiscal, pero ahora tenemos que irnos a un corte. Quédese con nosotros, ya volvemos. Eso es la fundación. Los hombres dicen que nosotros somos impredecibles. Sin embargo, piensan que cada vez que vamos al baño hablamos de ellos. ¿De ellos? ¿Qué se creen? Sí hablamos de ellos. Pero también hablamos de otras cosas. Yo quiero saber, cada vez que se juntan ellos, ¿hablan de nosotras? No, ellos son aburridos. Ellos hablan de fútbol, de política. Ay, Ana Paula, por favor, no seas inocente. Hablan de nosotras. ¿Qué hablan de nosotras? Uy, mejor ni te cuento. Cuéntame. Ay, sí. Tienes que aprender de mamá. ¿Y qué tal si invitamos a ellas a que nos cuenten sus cosas aquí en el baño de mujeres? Para hablar de ellos y de otras cosas. Bueno, todo empieza en tierra. Aquí en Esmeraldas ofrecemos servicios de transporte marítimo, coordinación,
y supervisión de operaciones y logística, además de cumplir las certificaciones marítimas mundiales que nos permiten asegurar la excelencia de nuestro servicio. De eso depende nuestra calidad. Vamos cargados de calidad y eso genera orgullo. Flopec transporta con soberanía nuestro petróleo al mundo. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. La economía del país puede mejorar. La consulta popular nos va a dar la... Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. El mar es mi vida. Pasamos muchas travesías juntos. Y nuestros compañeros de tierra las viven con nosotros. Transportamos más de 100 millones de barriles durante el 2017 a nivel nacional y regional. A eso le llamo trabajar en equipo, sin importar para dónde vaya la marea. Vamos cargados con eficiencia y eso genera orgullo. Flopec transporta con soberanía nuestro petróleo al mundo. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Como lo habíamos dicho desde el principio, es importante que en medio del dolor que ocasiona el abuso, en especial a los niños y niñas, paralelamente exista un camino que nos lleve a la justicia. Se dice, doctora, que estos procesos, todo lo relacionado a la violencia sexual no termina en sentencia, que por ahí en el proceso se va quedando el juicio abandonado. ¿Es cierto? ¿Es solo un rumor? ¿O cuando trata de niños sí culmina pues con la intención de hacer justicia? Claro, bueno, ahora que ya tenemos nosotros el Código Orgánico Integral Penal, yo diría que estos delitos no están quedando en impunidad, porque nos dice el Código Orgánico Integral Penal que una medida de protección puede ser dada inmediatamente o en el momento en que se recepta la denuncia. El tema aquí está en que la víctima nunca quiere decir que ha sido víctima. O sea, nunca quiere, y también la madre o la familiar o la misma víctima cuando denuncia, una vez que lo hace, ahí es cuando nosotros debemos aprovechar. ¿Sí? Tomarle un testimonio urgente ante una cámara de Gesell, y ya no importa si la víctima no regresa, porque si no regresa, justamente eso es lo que dice la Constitución, el 78, no revictimizar. No revictimizo si yo tengo mi prueba. Pero ya tiene la prueba, claro. Pero si logro hacer eso, pero si hay una denuncia y en el transcurso de toda una investigación, por más que la Fiscalía quiera sustentar una acusación, si no tengo el único elemento de prueba válido para mí, no se que puede es el testimonio de la víctima, no puedo avanzar. Pero yo diría que la generalidad, cuando son estos casos de niñas, adolescentes, nosotros le damos bastante prioridad y tenemos estadísticas elevadas en sentencia en las que no ha quedado en impunidad este tipo de delitos. De hecho, parte de ahí, de las sentencias, en donde nosotros como reparación integral solicitamos o delegamos a otras instituciones para que se continúe con lo que es reparación integral, sea material o inmaterial, porque dicho de paso, la reparación material que mandan a pagar una cierta cantidad de dinero no se cumple, porque si el procesado no está preso no tiene dinero. Sí, esa es otra historia. Y hablando de la parte necesaria para el proceso, pero yo diría la más dolorosa, es el escuchar el testimonio de la víctima. Sí. Este caso tan polémico y tan escandaloso de los cientos de niños abusados en las escuelas, usted de alguna manera ha sido testigo de los testimonios de las víctimas. Sí, realmente es uno de los casos más dolorosos que yo he visto, ¿no? Sobre todo porque se trata de infantes. Niños de menos de 6 años contando historias no gratas para ninguna persona, menos para un adulto, en donde uno pierde la tranquilidad emocional, en donde uno escucha pues que profesores a los que uno entrega la confianza, como bien lo dijo el reportaje, estén abusando, torturando, aparte abusando y torturando de los niños. En este caso, pues, el Código Orgánico Integral Penal contempla la violación por vía oral, anal o vaginal. Entonces, en este caso, dicen muchas personas, sí, pero no hay un desgarro, o no, el niño no tiene ningún secuela física, no hay un reconocimiento médico. No importa el reconocimiento médico, porque la violación es por otra vía. Y además en los testimonios, pues hay detalles espantosos, horrorosos, como que los niños están amarrados en sus manitos para simplemente estar enfocados en realizar actos sexuales obligados, que aparte pues de
de lo doloroso que puede ser, me parece que es prueba suficiente para que esta gente se quede lo que le queda de vida preso. Claro, así es. Sobre todo que ahora en la unidad de atención de peritaje integral ya maneja psicólogas, que son, que tenemos en una cámara de GESEL, psicólogas, tenemos salas lúdicas en las que el niño se prepara, en las que conversa con la psicóloga y no sabe que le están grabando. Porque claro, la suspicacia viene de pronto un adolescente, sabe que estoy en una cámara de GESEL y que alguien me está escuchando. Claro. Pero un infante no, un infante está jugando. De hecho, tenemos unos proyectos de canoterapia para que el niño diga todo lo que tiene que decir. Entonces, si un infante está diciendo este tipo de cosas, que le amarraron, que le hicieron tortura física, el sexo oral, le habla de cosas que a veces los adultos no lo podemos hablar, es repugnante para un niño con miedo empezar a decir eso, no hay, y con dolor sobre todo, no hay duda, pues no, esa es nuestra prueba plena. La última pregunta es, estando consciente de que existe mucho miedo por parte de las madres, de los padres, de los que están cuidando al niño, cuando se enteran de esto, tienen miedo igual, tienen miedo que el colegio, que el pariente actúe en contra de ellos como denunciantes o con los niños. ¿Existe la posibilidad de que se acerquen a la fiscalía con toda la garantía de que no les va a pasar nada, tal vez en una primera fase, discreción? Claro, sí, las investigaciones son reservadas. O sea, una vez que se detecte que hay un problema, porque eso también es importante mencionar, los padres y los mismos profesores tenemos que estar atentos de las reacciones de los niños. ¿Sí? A veces uno en el transcurrir de la vida conoce personas que no saben por qué están peleadas con la vida. Es decir, que todo el tiempo están con agresividad, con esos problemas personales, con esa falta de esa capacidad de amar, de relacionarse con las demás personas, es porque algo pasó ahí, ¿no? Cualquier tipo de violencia, no solo sexual, física. Entonces, una vez que ya esté con las alertas, peor si es un niño, la fiscalía recepta la denuncia y eso se mantiene en doble reserva. Existe el principio de reserva por la investigación y el principio de reserva es una segunda reserva por tratarse de niños, niñas y adolescentes. Es más, el Código Orgánico Integral Penal contempla el delito de circulación de información protegida en la que se manifiesta que la información que se circule o se difunda dentro del marco de una investigación previa es sancionado con pena privativa de libertad. Entonces, el 180, la difusión de circulación, de información que debe estar en este círculo restringido. Sí. Qué interesante, y eso la verdad es un dato que usted y yo no debemos olvidar, porque aún a pesar del dolor y del miedo, hay un sistema elaborado ya en la Fiscalía, en la Justicia ecuatoriana, que va a cuidar ese círculo, ese movimiento de información en los diferentes procesos. ¿Para qué? Para que esos abusadores, aquellas personas que tienen algún problema bastante grave en su mente y en su alma, sean consecuencia o no de violencia también, hay que reconocerlo, pero que en el presente sean los que le dañan el alma y la mente y el cuerpo a los niños. Doctora, no sé si sobre este tema quisiera usted dar un último mensaje antes de cerrar este programa con este tema importante, ¿no? Doloroso pero importante. Claro, el mensaje que yo les doy es a todas las víctimas de violencia física, sexual, psicológica, agresiones, abuso sexual, acoso sexual, a niños, niñas y adolescentes, el chantaje de los profesores, del adulto, de los padrastros, de la gente que está adentro, de los ofrecimientos que te doy esto, pero a cambio lo de acá, es decir, se deseche. Que no se les crea, que no se les crea, eso es malo. Claro, en lo que es adolescentes que pueden manejar el tema. Y en el caso de niños, los padres están muy atentos ante algún cambio de comportamiento e inmediatamente pedir ayuda, no solamente a la Fiscalía, sino a todas las personas que estamos involucradas en este proceso, ¿no? MIE, sean estatales, privadas, inclusive a personas que conozcan un poco más, a veces están las vecinos, conocen a un abogado, pero saber que las instituciones estamos esperando que denuncien esa noticia. Sí, para poder nosotros actuar y que se dé todas las facilidades, ¿no? Que no lo piensen, que tengo vergüenza, que qué me va a decir el vecino o qué voy a hacer con mi vida, porque una vida está en juego. Peor con un niño que recién está empezando a vivir, está empezando a crecer. Tenemos dos opciones: o paramos de eso y le damos una persona libre de todo, llena de paz y un ciudadano que puede aportar mucho, o
posiblemente un delincuente, posiblemente un violador, un agresor sexual, físico, psicológico. Es decir, está en nuestras manos como madres, como seres adultos, como profesionales, hacer valer una vida, hacer valer un futuro. Sí, y eso es súper interesante. Y esto no es un tema de mujeres, por si acaso la gente nos acompañe. Es un tema de, no sé, de abrirle los ojos al corazón para poder ver el corazón del otro, de la víctima. Y como dice nuestra invitada de hoy, la doctora Morejón, permitir con la justicia que se busca que ese niño abusado tenga la opción de ser un ser humano libre y que disfrute la vida en toda su plenitud. Gracias, doctora, por acompañarnos en este segundo programa. Y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Gracias.